Y así como está de pie, hermanos, ahora vamos a orar nosotros y vamos a disponer nuestro corazón para poder aprender de la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Bueno, usted no va a repetir, pero va a orar conmigo. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, Dios, por esta oportunidad para aprender de tu palabra, Señor. Queremos conocer las cosas que tenemos que hacer, porque nuestro deseo es ver nuestra familia rendida a ti, Señor. Ayúdanos, porque tal vez la lucha sea muy fuerte. Por años hemos hablado a nuestra familia y han cerrado su corazón. Pero hoy tu palabra nos infundirá aliento y fe para saber qué es lo que tenemos que hacer, para seguir orando y llevando el evangelio a nuestra familia, para que ellos vengan a tus pies. Señor, que tu palabra traiga fe a nuestro corazón, que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra y que lo más pronto posible podamos poner estos consejos en acción para que nuestra familia y juntos busquemos al Señor. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, oh Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 8. Aleluya. Aquí en la pantalla me van a estar apoyando para quienes no traigan Biblia, puedan leerlo todos juntos conmigo en esta tarde. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Cristo. Hoy vamos a continuar esta serie, Ganando Nuestra Familia para Cristo, porque ese es el deseo, amén, hermanos, de que nuestra familia conozca del Señor. Amén o no amén. ¿Está orando para que su familia venga a los pies de Cristo? ¿Ha invitado a su familia a acercarse a Jesucristo? ¿Lo hizo en esta semana? ¿Lo hizo en esta semana? Gloria a Dios. Algunos tal vez le dijeron sí, otros le dijeron no, todavía no. Pero hay que insistir. Amén. Hay que seguir creyéndole a la palabra del Señor. Y recuerden, hermanos, como lo vimos la semana pasada, necesita nuestra familia tener un encuentro con Cristo. Pero en este día, hermanos, continuando con esta serie de sermones, ahora quiero hablarles este tema que he titulado Operación Cornelio. Hace 8 días hablamos sobre Operación Andrés, el hermano de Simón Pedro, cómo las acciones que él hizo para poder llevar a su familia a Cristo, en este caso a su hermano Simón Pedro, y vimos la manera, hermanos, cómo el Señor trató con Pedro y fue usado para la gloria del Señor. Pero en esta tarde vamos a hablar, hermanos, sobre las acciones en este pasaje de Hechos 10 que hizo Cornelio, que sirvieron para que no solamente él conociera del evangelio, sino también su familia. Así que en esta tarde vamos a aprender 4 principios sobre la operación Cornelio que ustedes y yo debemos de saber y llevar a la práctica
si queremos que nuestra familia venga a Cristo. ¿Quieren aprender esos 4 principios? Así que anote, esté atento, hermanos, tenga su Biblia en la mano, porque vamos a aprender en esta tarde conforme a las Escrituras. Yo quiero preguntarles, hermanos, en esta tarde, en primer lugar, ¿qué acciones y qué cosas podemos hacer para evangelizar a alguien? Antes de hablar para nuestra familia, ¿qué acciones estamos familiarizados cuando decimos voy a ir a evangelizar? A ver, díganme, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? Orar, ¿qué más? Ayunar, muy bien, ¿qué más? Llevar tratados, conseguir folletos, material evangelístico, principalmente ir a repartirlos. Muy bien, ¿qué más decimos? Por ejemplo, el miércoles es día de evangelismo. ¿Qué se hace los miércoles? ¿Cómo evangelizamos? ¿Qué más acciones? Salir a vocear, lo que llamamos una invasión evangelística, ir a una calle y con sonido predicar, y otros van repartiendo volantes. Eso es lo que nosotros asociamos como una acción evangelística. ¿Qué más, hermanos? Tal vez no vayamos con una bocina, pero podemos organizarnos de 2 en 2 e ir casa por casa para también evangelizar. ¿Qué otra cosa hemos hecho como iglesia para evangelizar? Campañas evangelísticas, ¿sí? Sea dentro del templo o en algún lugar público, hermanos, podemos realizar una campaña. Pedimos permiso a las autoridades, cerramos una calle, rentamos sillas, rentamos equipo de sonido, o a veces hemos llevado el que tenemos aquí en la iglesia. Invitamos a un predicador y compartimos el evangelio a las personas que invitamos. Podemos evangelizar por diferentes medios. Se puede evangelizar por las redes sociales, se puede evangelizar por un medio impreso, se puede evangelizar por medio de la radio, de la televisión y ahora por el internet. Por ejemplo, hermanos, esto no nunca lo hemos hecho, pero a mí me llama mucho la atención. Recuerden que antes de la pandemia era muy común ver personas de corbata, portafolio, en grupitos de 3 o 4 personas en las calles, ¿verdad? ¿Saben hacia quién me refiero? ¿Qué grupo de personas que pertenecen a una, aunque ellos llaman religiones, una secta? Pero los testigos de Jehová tenían mucho característico que ellos salían en grupo a compartir las buenas nuevas del reino. Pero después de la pandemia, hermanos, yo les pregunto, ¿los hemos visto? Ha bajado mucho. Ahorita que estamos regresando a la normalidad, hermanos, ya una vez más ellos estaban teniendo sus reuniones virtuales dentro del salón del reino. Pero ahora, hermanos, hay una nueva modalidad que ellos están utilizando para la evangelización, y es por medio de llamadas telefónicas. No quiere decir que antes no lo hacían, pero ahora es más común, y puede que en algún momento le van a marcar y le van a llamar y le van a invitar a que usted vea su página, la de JW, y que si tiene alguna duda usted pueda ver esta página, y un día, si usted lo acepta, que alguien puede ir a su casa. Pero ahora, por medio de llamadas telefónicas, ellos están haciendo esta estrategia para poder invitar a otras personas a lo que ellos creen de acuerdo a sus interpretaciones. Una vez saliendo de casa, me subí al vehículo y vi que me pegaron un papel en el vehículo. Y yo pensé, dije, caray, a veces dejan volantes pues yo siempre he dicho y le he dicho a mi esposa, yo creo que a donde vamos han de decir, este es gordito y ha de comprar comida. Porque siempre a mí me hablan de comida y me dejan invitaciones de comida. Entonces, yo siento que dijeron los que hicieron un estudio de mercado, este es bueno para la comida. Y siempre cuando veo un papelito pegado en el carro, creo que es de pizza, tacos, bueno, de todo, ¿verdad? Pero esa vez no era ni de pizzas, ni de tacos, ni de hamburguesas. Era una hoja escrita a mano de libreta. Y yo dije, caray, me dejaron una carta. Pero en esta carta era una persona que estaba invitándome a una reunión de los testigos de Jehová en su salón del reino y compartiéndome que yo pueda leer y entrar a la página de JW, pero ya a mano.
porque ahora en la pandemia no podían salir, pero era la estrategia era dejar. Y a mí me dijo, ¿hasta dónde la idea y el deseo de compartir a alguien lo que uno cree puede utilizar? Y nosotros también, hermanos, hermano en Cristo, hermana, usted y yo tenemos la verdad de Jesucristo. Conocemos a Jesucristo, el autor de vida. ¿Qué estrategias utilizamos nosotros para evangelizar? ¿Qué estamos haciendo para llevar el mensaje del reino de los cielos a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo y a nuestra familia? ¿Qué estrategia ha utilizado usted en este último mes para evangelizar? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Evangelizó en este último mes? Amén, gloria al Señor. ¿Qué estrategia utilizó? Platicar, mandarlo al infierno y rescatarlo. ¿Qué hizo, hermanos? Miren, hermano, podemos hacer muchas cosas con tal de hablar y anunciar el mensaje del evangelio. Pero ¿saben cuál es un problema? Que, hermanos, muy ciertamente los que pertenecen a los salones del reino nos han señalado a nosotros como cristianos. Es que ustedes no evangelizan. Ay, no es cierto, sí evangelizamos. ¿Cuándo? Pues cuando hay campañas. Invito a alguien. Pero de verdad, hermanos, pensemos y reflexionemos en nuestro corazón. ¿He evangelizado a alguien? ¿Estoy llevando a alguien a Cristo? ¿Le estoy anunciando el mensaje? Porque a eso nos llamó el Señor. ¿O solamente es labor del pastor? ¿Es labor del diácono? ¿O de los presidentes de sociedades y de ministerios? No, es una responsabilidad de todo creyente hacer discípulos a las naciones y evangelizar. Ahora levante las manos. ¿Cuántos se están evangelizando? Si se dan cuenta, hermanos, son muy poquitas manos las que se levantaron. Probablemente haga calor y yo creo que por eso no quiso levantar la mano. Pero probablemente no lo estamos haciendo. Y el primer círculo a quien tenemos que evangelizar, ¿a quién creen que es? La familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los primos, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, a los nietos. Es nuestro primer círculo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para evangelizar? Bueno, yo en esta tarde quiero enseñarte 4 principios que vemos en la Operación Cornelio que nos van a ayudar a evangelizar, porque lo tenemos que hacer si queremos ver gente rendida a los pies de Cristo. ¿Usted lo quiere ver? ¿Quiere ver a su familia en Cristo? ¿Sirviendo a Cristo? ¿Buscando a Cristo? ¿Lleno del Señor? Evangelicemos. Dígale al que tienes a un lado, evangeliza. Evangeliza, despiértalo, porque con los tamalitos de picadillo ya la manteca, ¿verdad? Nos subió los triglicéridos y despiértalo y dile, evangeliza. Hermano, nada más oí 2 o 3, de verdad se lo estoy diciendo, hágalo. Dígale al que tiene a un lado, evangeliza. Muy bien. Ahora, ¿qué principios podemos aprender para llevar a cabo esta tarea y esta labor? Porque sin duda, si no evangelizamos, no van a creer. Si no hablamos, no van a creer. Y hay un lema, hermanos, que nuestro concilio en este proyecto MM33 es un proyecto de nuestras asambleas de Dios para que de aquí al 2033, si el Señor no viene todavía por su iglesia, en el 2033 se van a cumplir 2000 años del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, de la muerte y resurrección de Cristo y del día del Pentecostés, allá en el año 2033. Y tenemos una misión como iglesia: estar listos y apercibidos para el regreso de Cristo. Pero mientras esperamos el regreso del Señor, que cada asambleísta sea un evangelista. Mire, ese no es bonito, ¿verdad? A ver, dígalo conmigo, que cada asambleísta sea un evangelista. ¿Usted es asambleísta? ¿Es asambleísta?
Entonces, que cada asambleísta sea un evangelista. Entonces, esa es nuestra meta y tenemos que evangelizar. Y el principio número 1 que nos va a ayudar a cumplir, hermanos, esta misión, y es entender lo que pasó en el contexto de Cornelio y su familia, es que yo quiero que aprenda este primer principio. Anote, principio número 1: toda persona necesita ser salva. Principio número 1 que aprendemos en la historia de Cornelio y su familia, que nos va a ayudar a ser verdaderos evangelistas. Toda persona necesita ser salva. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces, y erróneamente, tenemos la idea que solamente hay que evangelizar a los perdidos, ¿sí o no? Pero cuando hablamos de los perdidos, hablamos de los perdidos, bien perdidos. Esos hombres y mujeres que en su vida andan en el pecado, pero no, hombre, el diablo anda dentro de ellos. Solo como si hubiera rangos de pecadores: membresía, pecador plus, pecador maxi, pecador y simple pecador. Y a veces creemos que evangelizar es nada más hablarle el evangelio a los que están en el maxi plus o pecador. ¿A quiénes hay que evangelizar? Al borracho, al drogadicto, al mujeriego, al mentiroso, al fraudulento, al ratero, al político. Pensamos que hay que predicarle el evangelio a aquel que su vida, por nuestros ojos lo ven, tiene una miseria de vida. A ese hay que evangelizar. Pero mis amados hermanos, hoy vamos a ver, de acuerdo a lo que pasó en la vida de Cornelio y su familia, es que hay que evangelizar a toda persona, porque todos necesitan ser salvos. Tanto a los que usted ve como, ay, este sí va derechito al infierno, pase VIP. Porque hay personas que dicen, ay, pero esa persona es bien buena. Esa persona se ve que ni en su casa mata una mosca. Ay, ese matrimonio, esos vecinos, ese hijo, esa hija, ese vecino, ese primo, ay, se ve que es bien bueno. Estudió, tiene un buen trabajo, nunca le ha hecho nada mal a nadie, baña al perro, saca la basura, nunca se ha peleado con nadie, no le debe a Coppel. ¿Sí o no que a veces sabemos y conocemos gente aún dentro de nuestra familia que sentimos, pues no es mala persona? Bueno, si comparo a un asesino a mi suegra, no, mi suegra es una santa. Yo siento como que pues por ahí va. Chance y se gana la entrada al cielo por acumulación de puntos. No es Oriana. Hermanos, tanto persona que usted ve que no da ningún peso, como gente que dice, esta persona es buena, todos necesitan ser salvos. ¿Sabe por qué? Vaya conmigo a la Biblia, Romanos capítulo 3, verso 23. La Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia dice, todos somos pecadores. Tanto el borracho empernerdido, el drogadicto que se mete hasta 7 clases de droga, la peor persona que golpea a su familia y hasta al perro, como la persona que todos los fines de semana va a misa y es la persona más buena de la colonia, todos tenemos algo en común: el pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto no es si pareciera una persona buena. Mi abuelita es la persona más buena del mundo, pero necesita ser salva. Necesita a Cristo en su corazón. Necesita reconciliarse. Entonces, hermanos, no nos vayamos con la idea de que pues yo siento como que a mi familia no necesito evangelizarla. Error. La Biblia nos dice, todos somos pecadores y toda persona necesita la salvación. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la característica
de la salvación que experimentó Cornelio y su familia tiene que ver con este primer principio. Si ustedes leen el libro de Hechos, capítulo 10, vamos a tratar de sacar 10 características que definían a Cornelio y su familia como buenas personas. Y lo podemos hacer, ¿eh? Vean en su Biblia y acompáñenme. En Hechos capítulo 10. Hermanos, yo siento que Cornelio, a como lo expresa, pareciera más santo de algunos de los que estamos aquí. Hasta me incluyo. En Hechos 10, verso 2, se nos dice que Cornelio era ¿qué? Número 1, piadoso. Número 2, temeroso de Dios. Número 3, más abajito se nos dice que hacían limosnas. Número 4, oraba. Si usted lee el verso 22, dice la Biblia, 10:22, que Cornelio, una vez más se dice, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio frente a todos los judíos. Hermanos, un cristiano perfecto. Pero ¿saben qué? Ahí Cornelio todavía no era cristiano. Él todavía no había experimentado la salvación. Pero se nos dice en la Biblia, piadoso, temeroso de Dios, oraba, ayudaba a las demás personas. Y mira el verso 30. Dice que ese día que tuvo la visión con el ángel, estaba orando, pero también estaba ¿qué? Ayunando. Hay cristianos que ni en su vida han ayunado. Y Cornelio ayunaba. ¿Era una buena persona o mala persona? A como lo leo, muy buena. Buen testimonio. Yo creo que era del Elim. Pero le faltaba algo: oír el mensaje del evangelio. Por eso este primer principio lo debemos de entender, hermanos. El evangelio es para todo ser humano, porque todos somos pecadores. Habrá personas que aún en su naturaleza caída y pecaminosa hagan buenas acciones, pero no las buenas acciones definen la salvación. Necesita creer en Jesucristo. Por más que oraba y ayunaba, por más de que oraba, por más de que ayudaba, porque hoy la gente dice, es que yo irme al infierno no creo que merezca el infierno, porque soy una buena persona. Todo el mundo dice eso. Y aún la persona más buena del mundo. Yo recuerdo una vez cuando la hermana Goyita me dijo, hermano Luisito, yo tenía 15 años, quiero que nos acompañe a la cárcel a predicar junto con un hermano, el hermano Agapito. Le digo, hermana, soy un menor de edad, no me van a dejar pasar. Dice, no importa, usted se ve grandote. Bueno. Y allá fuimos a predicar. Y en la entrada el oficial no me dejó pasar. No, él no puede entrar. La ropa que trae, lo pueden confundir con un policía. No puede entrar. Aparte no tiene una identificación oficial. Me acuerdo que el hermano Agapito dijo, mire usted, hombre malvado, perverso, usted deje pasar al siervo de Dios, porque él viene a predicar la palabra. Y yo decía al hermano Agapito, ya hermano, déjele, yo no quiero entrar. Ya cuando me dijeron que me podían golpear o algo, le digo, es la voluntad del Señor. Y me acuerdo que el policía dijo, mire, ese gordito puede ser hasta el Papa, pero ni aún así lo voy a dejar pasar. Y el hermano se acercó y le dijo, lo va a dejar pasar. Y el policía dijo, bueno, allá ustedes. Y ay, Señor. Y me dejaron pasar. Pero la gente asocia, la persona que sea la más buena, hasta el Papa, pensamos que hay gente que es buena. Y sí hay gente buena. Pero si no ha experimentado el nuevo nacimiento, esa persona, por más buena, si muere, no entrará al cielo. Tu mamá, tu abuelita, tu papá, tu hijo, tu nieto, por más buenazo que sea, si muere y muere sin Cristo, nada de lo bueno que pudo ser esa persona en carácter y en buen trato con los demás, un ejemplo de vida, si su nombre no está inscrito en el libro de la vida a causa de haber creído en Cristo y arrepentido, no va a entrar al reino de los cielos.
La pregunta es, ¿tu familia necesita ser salva? Claro que sí, porque este es un principio universal del evangelio. Toda persona necesita ser salva. Pero hermanos, no solamente Cornelio era don bonachón, también su familia era buena. Quiero que vea el verso 2, porque Lucas expresa que no solamente Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, sino que también su familia, la familia que fue salva, también era una familia ejemplar, una familia de un buen reconocimiento. Yo quiero que lo leas y yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Hechos 10:2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Cornelio y su familia, devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. A veces, hermanos, en la época de campañas llega el político y te manda pues que tu despensita, que una que otra lámina, algo. A veces ya nada más una playera y un bote, pero antes daban más, ¿verdad? Y a veces uno lo recibe, ay, qué bueno es usted, usted se ayuda al pueblo, ay, usted merece el cielo. No lo hizo con intención de pobrecito, es dame tu voto, ¿verdad? Pero si o no asociamos que si una persona da, ayuda, imagínense una persona que vende todo, hace un orfanato para ayudar a todos los niños en necesidad de calle, que dijimos, ay, qué bueno es, ay, ojalá nunca se muera. Y cuando se muere, ay, Diosito lo ha de tener en su gloria. Sí, yo creo que sí, porque ayudó a muchos. Ay, a mí me ayudó en aquella vez. Ese es nuestro pensamiento. Pero ¿qué creen? Si esa persona en vida no creyó y aceptó a Cristo, ni sus beneficiarios, ni las obras de caridad, ni todo lo que hizo, lo podrán salvar. No lo podrá salvar. Entonces, mis amados hermanos, esto no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe única y exclusivamente en Jesucristo, en su persona y en su obra. Entonces, esta familia era una familia buena, respetada y muy amada por su comunidad, pero aún así necesitaban ser salvas. Por eso, hermanos, Dios envía un ángel para que Cornelio escuchara el plan y el propósito de Dios. Por medio de esta visión, Dios le dice a Cornelio, manda llamar a Pedro. Y así, hermanos, aquí podemos entender que para eso fue la visión. Muchos se sorprenden porque, wow, Cornelio vio un ángel. Hermanos, aquí lo importante no es el ángel. Aquí lo importante es el por qué Dios permitió que Cornelio viera un ángel y ese ángel le dijera, ve y llama a Pedro. ¿Saben cuál era el propósito? La salvación. Lea conmigo Hechos capítulo 11, verso 14. Porque en Hechos 11, 14, aquí está el apóstol Pedro, cuando le preguntan, ¿es cierto que estuviste en casa de un gentil, de un romano? Porque para los judíos era imposible. Y Pedro explica lo que pasó y cómo el Señor había derramado de su espíritu aún en los gentiles. Entonces, estas palabras de Hechos 11:14 son la explicación de Pedro de por qué Dios le dijo, ve. Y miren lo que dijo el apóstol Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Este es el propósito del encuentro que tuvo Cornelio y su familia para haber llamado a Pedro. Fue Dios el que le dijo, quiero que vayas y llames a Pedro, porque Él te dirá todas las palabras para que seas, ¿qué? Salvo. Eso quiere decir que Cornelio todavía no era salvo. Antes de ese encuentro que Pedro llegó a su casa, Cornelio no era salvo. Aunque hacía aparentemente obras de un nuevo nacimiento, él todavía no había experimentado el nuevo nacimiento. Él necesitaba oír el evangelio para ser salvo. Pero miren, este ofrecimiento no solo fue a Cornelio, también fue para toda su. Una vez más te pregunto, hermanos,
¿Dios quiere tu salvación, sí o no? ¿Y el de tu familia? También. Así que, hermanos, necesitaban ser salvos por más de que eran una persona buena y una familia buena. Así que quedó claro, hermanos, el principio número 1. Toda persona necesita ser salva. Pero ahora, hermanos, vamos a ver el principio número 2. Porque una vez que hemos entendido que nuestra familia necesita ser salva, ahora, ¿qué podemos hacer para que esto suceda? Principio número 2, anote. Ser obedientes al llamado de hablar el evangelio. Ahora que sabemos que nuestra familia y toda persona, por más de que sea el peor o el mejor, todos somos pecadores y todos necesitamos la salvación. Ahora yo tengo que ser obediente al llamado de hablar el evangelio. Miren, hermanos, ¿cuántos saben que la obediencia trae bendición? ¿Cuántos saben que la obediencia trae bendición? Y la Biblia es tan clara en esto, hermanos, que hay un capítulo entero en Deuteronomio que nos habla de las bendiciones de la obediencia. Pero también hay un capítulo entero que habla de una manera muy clara de las consecuencias de la desobediencia. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Hay que obedecer. Y si usted quiere que su familia sea salva, hay que obedecer el llamado de ir y anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición. Miren, hermanos, la obediencia que vemos en el caso de Cornelio trajo, hermanos, algo sorprendente en la vida de Cornelio y de su familia. En los últimos versos del capítulo 10 de Hechos, Lucas nos registra que Pedro estaba hablando el evangelio, y en ese momento, que cuando oyeron el evangelio, Cornelio y su familia creyeron. Entonces ahí fueron salvos, fueron los primeros gentiles, hermanos, en el cual Pedro va y les predica. Pero instantáneamente, hermanos, a su nuevo nacimiento ocurrió algo extraordinario. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, magnificando a Dios. ¿Eso es maravilloso, sí o no? ¿Quién no desea ser lleno y bautizado por el Espíritu Santo? Amén, ¿lo desea? A ver, los que han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo siente su corazón arder con esa presencia? Y anhelamos cada día ser más llenos y llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da una paz, nos da una fortaleza. ¿Sí o no, hermanos? Que cuando es muy diferente cuando venimos aquí al altar y como que medio te duermes y estás luchando ahí, ¿verdad? Y te levantas y no sentiste nada. Pero qué diferente cuando vienes al altar, oras, el Espíritu Santo te toca, te llena. ¿Y cómo te levantas? Con gozo, hasta sonríe el hermano y la hermana. Hasta dice, ay, se me hizo bien corto el tiempo de oración. Ay, ojalá estuviéramos orando más, cantando más, sintiendo más, porque lo disfrutamos. Ahora, que tu familia también experimente la presencia del Espíritu Santo, ¿no sería algo maravilloso? ¿No sería algo extraordinario? Claro. Y no solamente recibieron esa llenura del Espíritu. Cuando el apóstol Pedro vio y junto con los hermanos de Jope vieron que ellos estaban adorando y magnificando el nombre de Dios, el apóstol Pedro hace una pregunta: pues ¿quién puede impedir el agua para que estas personas sean bautizadas? Entonces, ¿qué fue lo tercero que pasó con Cornelio y su familia después de que experimentaron la salvación? Se bautizaron. Yo les pregunto, hermano, ¿no les da gozo ver cuando un hermano de la iglesia se bautiza, baja las aguas del bautismo? ¿Por qué le da gozo, hermanos? Qué bueno, ya lo remojaron. Una vez escuché al hermano Pedrito diciendo en el templo, dice, a veces en la iglesia puro diablo remojado, pero a de esos aquí no hay.
Pero hermano, ¿no nos da gozo ver cuando un hermano dice: he decidido creer en Cristo y no vuelvo atrás? He decidido hacer pública mi declaración de fe de que Jesucristo es mi Señor. Muero para el mundo para vivir para Jesucristo. Porque está haciendo un compromiso con el Señor. Y estamos los hermanos, sí, porque a muchos les gusta el bautismo por las enchiladas paseadas y por las albercas y la playa. Pero no, a nosotros nos gustan los bautismos, no por eso, sino ver hermanos consolidándose en la fe. Hermano, ¿qué le gustaría? Yo lo quiero retar a pensar. ¿Para qué quiere su familia aquí en el templo? ¿Para qué la quiere aquí? Mínimo la tengo aquí al lado de la banca. Yo me acuerdo antes, porque ahorita, pues gracias a Dios tenemos el culto infantil en la hora del culto. En mi época, cuando venía aquí, no había eso. Aquí estabas en el culto, en la predicación y en la vigilia. Y aguas, Luisito, te duermas porque ahí se veían los hijos de las hermanas que son de mi generación. ¿Sí? El pellizquito de la mamá. Plácate, chamaco. Pon atención y vete a orar. Así crecimos. Crecimos aquí en la iglesia y aprender del Señor. Fuimos creciendo esa generación y en su momento tomamos la decisión de bajar a las aguas del bautismo, consolidarse por la obra del Espíritu. ¿No es un gozo para los padres ver su familia buscando, creciendo, consolidándose y sirviendo al Señor? ¿No lo quiere usted? ¿O lo quiere para que nada más esté ahí? ¿Para qué quiere el hijo, a la familia, al esposo, a la esposa, al nieto, hasta al perro? ¿Para qué lo quiere aquí? Bueno, mínimo está aquí y no allá. Sí, eso es bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? No quiere que cuando usted, ante ti con gozo cantaré, él también canta. Usted dice, ¿para qué lo quiere? ¿No quiere que cuando ore usted, él también levante las manos y se llene de la presencia? Aprenda de la palabra, crezca y madure por la palabra y sirva con todo amor al Señor. Yo lo deseo. Yo quiero que mi familia pueda hacer eso. Hermanos, hay que saber para qué los queremos. Si nada más me conviene que aquí y no en la casa, porque no voy a saber. Hermanos, usted no tiene visión. Usted debe saber para qué quiero mi familia aquí. Que tengan un encuentro con Cristo, que puedan amar a Cristo y puedan servir al Señor con todo el corazón. Eso es lo que pasó con la familia de Cornelio. Se bautizaron. Que usted un día pueda traer a su esposo y un día él baja las aguas y aquí predique, testifique o sirva. No solamente aquí en el púlpito, aquí en la iglesia. Y no solamente el servicio dentro de estas cuatro paredes. En su trabajo diga: a mí el Señor me cambió y me transformó, y también te quiere transformar. Que tus hijos aquí en la casa del Señor sirvan, amen, aprendan, busquen de la palabra. Y el día que tu hijito, hijita va a volar, porque va a volar y se va a ir a otro lugar, ahí busque y sirva al Señor, porque se consolidó. Y si va a tener un matrimonio, que ese matrimonio sea para el Señor. Y si va a ser lobo solitario, que sea un lobo solitario cristiano. Pero que tu familia ame y se consolide en el Señor, debes de desearlo. Hermanos, esto es sorprendente, pero saben, hermanos, ¿por qué Cornelio experimentó esto? Y su familia, la salvación, el bautismo en el Espíritu y consolidarse. Aunque miren, no tomaron un curso prebautismal en el momento, hermanos, pero ya se les había expuesto el Evangelio y habían creído. Pero saben, hermanos, ¿esto a qué fue consecuencia? Esto no es de la noche a la mañana, No es que, a ver, hijo, hija, vete al culto porque el pastor quiere que vayas ahí. Y te sientas y escuchas y vas y lloras y te levantas y ya eres salvo. Hermanos, esto no es así. Hay algo que tenemos que hacer. Diga conmigo: tengo que obedecer. Tengo que obedecer. La obediencia al llamado de anunciar el Evangelio será la clave para que tu familia pueda ser salva, para que tu familia sea llena del Espíritu Santo y para que tu familia se consolide. ¿Por qué les digo esto? Porque en primer lugar, Cornelio, hermanos, obedeció.
Cornelio fue obediente a lo que el ángel le dijo en ese momento. Lea conmigo Hechos 10:5. El ángel le da una orden a Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hay una orden. Miren, hermanos, Cornelio se pudo haber quedado. ¿Quién es Pedro y por qué voy a ir? ¿Por qué un ángel me tiene que ordenar a mí? Yo, hombre, centurión encargado de muchos soldados. Hermanos, aunque en el corazón de Cornelio era un hombre piadoso y temeroso, y cuando se le presentó el ángel, él estaba sorprendido, él fue obediente. Y porque le hizo caso a la voz del Señor por medio de la instrucción del ángel, la salvación de Cornelio y su familia, la llenura del Espíritu Santo en Cornelio y su familia, y el bautismo de Cornelio y de su familia fueron posibles porque él obedeció a la orden del ángel y llama a Pedro. Ahora, aquí pareciera que es Cornelio el que tiene que ir, pero él de una u otra forma buscó la forma de obedecer al llamado. Ahora quiero que lea el verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían. ¿En qué momento hizo esto Cornelio? Inmediatamente. Pues el Señor me dice, ¿para qué? Le voy a preguntar, voy a consultar. ¿Para qué querrá que traiga a Simón Pedro? ¿A un judío? ¿Quién será ese? Miren, hermanos, cuando el ángel se fue, inmediatamente Cornelio le fue a llamar a 2 de sus criados y a un soldado. Y lea el verso 8. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Miren, hermanos, Cornelio no esperó. Él le dio la oportunidad, la importancia a la orden que Dios le había dado. Y eso, hermanos, valió esa obediencia para que él y su familia experimentaran la salvación. Yo les pregunto, ¿la evangelización de nuestra familia es algo prioritario, sí o no? Ahora pregúntate para tus adentros, ¿es prioritario para mí? ¿Es prioritario que mi familia conozca de Cristo? ¿O primero yo busco a Cristo que me ayude, que me dé algo, ya después a mi familia? Porque a veces así lo hacemos, hermanos. Primero yo, dame a mí, bendíceme a mí, resuélveme a mí el problema. ¿Cómo voy a dar testimonio a mi familia si yo ando esto y el otro y aquello? Entonces eso no es tu prioridad. Si fuera nuestra prioridad, hermanos, no nos cansaríamos de atender al llamado de evangelizar a nuestra familia. El problema es que ya nos cansamos muchas veces. Ya le dije, ya le invité, ya hasta lo reprendí, le llevé al pastor y nada. Pues que si no va a ser salvo. Usted insista, usted hable, usted obedezca al llamado de Dios y de hacer discípulos. Haga y actúe, hermanos, porque al final es el Señor el que va a actuar en el corazón. Así que, hermanos, Cornelio fue obediente, pero también el apóstol Pedro fue obediente. Porque inmediatamente que termina la escena donde salen los 2 criados y el soldado a donde estaba Pedro, Lucas nos muestra que ahora está Pedro en Jope, en la casa de Simón el curtidor, como a las 12 de la tarde, en la azotea de la casa en ayuno. ¡Qué hombre de Dios! Ya a las 12 yo ya ando correteando al tortillero, ¿verdad, Toñito? Pero Pedro a las 12 de la tarde estaba en ayunas, orando. Y en medio de ese ayuno, Pedro tiene una visión que dice la Biblia, lo dejó perplejo. Él vio como un lienzo descendía del cielo y todo diferente de animales, reptiles y aves bajaban del lienzo. Y una voz le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro le responde a esa voz, yo no puedo hacer eso porque por ley se me impide, voy a ser impuro. Eran animales que la ley prohibía. Pero era tanto, hermanos, el plan y el propósito de Dios que 3 veces le insistió la voz, mata y come. Y hermanos, que en una visión 3 veces se diga mata y come, eso demuestra, hermanos, el deseo de Dios para que Cornelio y su familia fueran salvos.
Dios quiere cumplir su propósito. Dios quiere que tu familia sea salva. Así que mata y come. No vayas a agarrar el cuchillo. A ver, suegra. No. Sino entender los propósitos de Dios, hermanos. Dios le quería enseñar al apóstol Pedro que el evangelio no nada más era para los israelitas, era para toda persona que creyera en Jesucristo. Entonces Simón Pedro está sorprendido, dice el texto. Él está sorprendido, Hechos 10:19. Mientras Pedro pensaba en la visión, Lucas registra: le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo diciéndole a Pedro: no dudes, ve con ellos. Era una forma del Señor tratar con el apóstol Pedro en el cumplimiento de esta visión, en el cumplimiento del propósito de Dios. Porque Dios prometió y le dijo muchos años atrás a Abraham: de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, por medio del Hijo de la promesa, Jesucristo. Así que este es el plan de Dios: la salvación de toda persona que crea. Solo Pedro tenía que obedecer, ir, aunque su esquema, su paradigma decía cómo alguien, porque después le pregunta de dónde vienen, pero él ya había sido advertido por el Espíritu Santo: quiero que vayas con ellos. ¿Y qué creen que hizo Pedro? Fue obediente. Y gracias a la obediencia de Cornelio a la voz del ángel, y la obediencia del apóstol Pedro a la voz del Espíritu Santo, podemos ver un hombre salvo, una familia salva, llenas del Espíritu Santo, y que se bautizaron en el nombre de Jesús. Hay que obedecer a la voz del Espíritu cuando te dice: háblale. Hermanos, no desaproveche ninguna oportunidad para hablarles a su familia de Jesucristo. Cuando hay fiesta y alegría, háblales. Cuando hay enfermedad y crisis, háblales. Bueno, no hay ni enfermedad ni alegría, está normal. También háblales de Cristo, porque el Espíritu Santo siempre pone en nuestro corazón: habla, diles el evangelio. No pierdas el tiempo, háblales. ¿Saben por qué es tan importante obedecer al llamado de hablar? Quiero que vaya conmigo a Romanos 10:29. Romanos 10:29. ¿Está aquí, hermano? Amén. Gloria al Señor. Perdón, 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? ¿Cómo la persona puede ser salvo? Necesita creer, estar convencido, creer y confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Es el único requisito que la Biblia nos pide para ser salvo. Cree, confiesa al Señor. Pero aquí hay un gran problema, hermanos. ¿Cómo van a creer? Ahí mismo en Romanos 10, pero vamos versículos más abajo. Verso 14. El apóstol Pablo escribe: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Recuerden que para ser salvos necesitan creer en Jesús. ¿Y cómo pueden invocar a alguien que ni siquiera creen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído, si nadie les ha dicho su necesidad de acercarse a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? Nadie. ¿Cómo va a ser salva tu familia si en ningún momento has obedecido al llamado de anunciar el evangelio? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Mágicamente? ¿Van a cenar mole? ¿Van a tener un mal sueño de que morían y al otro día, ay, necesito arrepentirme? No, esto no es así. Necesitas hablarle el evangelio a tu familia. Eso es ser obediente al llamado. Pero si nunca nos hemos tomado la iniciativa de hablarle,
y de hablarle, y de hablarle, y de hablarle, y de hablarle. No te canses, insiste a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: haz tu obra de evangelista. Habrá quienes te oigan, habrá quienes te rechacen, habrá quienes digan sí, habrá quien te apedree. Haz tu obra de evangelista. Habla. Pero si no hablamos, ¿cómo va a ser salva nuestra familia? Si no le decimos necesitas a Jesucristo, no va a ser salva. Si le dices necesitas reconciliarse, si no se lo dices, ¿cuándo se va a reconciliar? ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo es en este principio? ¿Cuánto estamos obedeciendo? Si le estoy haciendo caso al Señor de hablar y hablar a mi familia, usted tenga la seguridad, esa obra la hará el Espíritu Santo de convencer el corazón cuando se le predique el Evangelio. Porque esa es la obra del Espíritu, convencer. ¿Y cómo convence el Espíritu Santo? Se necesita que a esa persona se le hable el Evangelio. Solo así convence el Espíritu Santo. Háblales del Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay que obedecer. Y aquí, hermanos, en la obediencia hay una estrategia. Y este es el principio número 3. Yo quiero obedecer, yo quiero evangelizar a mi familia. ¿Cómo? Pues utilice la estrategia de Cornelio. Principio número 3. Tenga una estrategia. ¿Y saben qué, hermanos? Cornelio la tuvo. A grandes rasgos, Cornelio tiene una visión, una aparición de un ángel que le da una orden. ¿Y qué fue lo que hizo inmediatamente Cornelio cuando desapareció el ángel? Se lo fue y se lo contó ¿a quién? A sus criados y a ese soldado. Yo les pregunto, ¿esto no se los habrá contado a su familia? Aunque en el texto no me deja ver en claro si realmente Cornelio en un momento habló con su familia, la Biblia me dice que cuando llegó Pedro 4 días después, su familia ya estaba ahí, porque él los invitó a Cornelio. ¿Qué les dijo Cornelio para que fueran? La visión que había tenido. Esa fue la estrategia número 1 de Cornelio, fue inmediatamente a decir, a contarle a su familia y amigos lo que había pasado. ¿Ve, hermanos? Esta es la estrategia número 1 que tenemos que hacer. Acérquese a su familia. ¿Saben qué problema muchas veces tenemos nosotros como cristianos? Sí, hermanos, la Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero muchas veces nos hemos ido al extremo, hermanos, al extremo del legalismo. No, yo ya no me junto con mi familia, puro pecador. Cada vez que me reúno, botella, música, baile, pláticas vulgares. Ay, no, yo ya no me junto con mi familia. Si me quieren ver, que vengan a mi casa, que me hablen, que sepan que estoy bien. Si tanto se interesan por mí, está el teléfono, que me hablen. Sí, hermanos, no tenemos que ser partícipes, hermanos, del pecado y del deleite. Pero muchas veces hemos cometido el error de distanciarnos por completo de nuestra familia y nunca preocuparnos por su salvación. ¿Cuándo le vamos a hablar? Cumpleaños un ser querido, vaya. O sea, claro, no va a bailar, no va a tomar, no va a participar en pláticas vulgares. Su familia tiene que saber que usted es cristiano. Pero vaya, ore, dele gracias a Dios por la vida de su familiar y muéstrenle la necesidad del Evangelio. Aproveche toda oportunidad, hermanos. Yo cómo me sorprendí, hermanos, cuando el hermano Marino me decía, Luisito, ¿me puedes llevar aquí para allá? Y lo llevaba. Toda persona, al mecánico, al panadero, al carnicero, al chocomilero, al de la tienda, hermanos. Una vez fuimos a comprar material de la iglesia, al de tellería. Ya el Señor ya lo conocía, dice, y me va a hablar de Dios. A ese, al de tellería. A todos, hermanos, en la plática les hablaba de su necesidad de creer a Cristo. Siempre aprovechaba una oportunidad. Podían hablar del clima, ahí estaba Cristo. Hablaban de que cómo habían subido los precios, ahí metía el mensaje de Cristo. Esa era su estrategia, hablar de Cristo. Hermanos, ¿no lo tenemos que hacer nosotros también? Acercarnos. Acérquese a su familia, conviva con su familia y en esos tiempos háblele. Mira, habrá familia que diga, no, ya me vas a venir a hablar de religión o algo. Bueno, ese día no se pudo, pero diga, la próxima vez lo voy a volver a hablar.
Hermanos, yo recuerdo una vez cuando mi abuelito nos tenía prohibido hablar del evangelio en casa. Aquí está mi mamá. Tanto que una vez con todo y bastón la corrió por hablar de Cristo en la iglesia. Aquí yo soy Dios. A mí no me vengas a hablar de Cristo. Aquí yo soy Dios y esta es nuestra religión. Y esa era su posición. No, pues no quiere, no, ¿para qué vamos a verlo? ¿Para qué vamos a visitarlo? Y había cosas, hermanos, donde rechazaban y rechazaban el evangelio. Pero al final yo le doy gracias a Dios porque fue salvo, creyó en Cristo, aceptó el evangelio, quería que fuéramos y le leyéramos la Biblia, quería música cristiana y hasta a veces decía, ¿cuándo viene tu pastor Marino? Y el hermano iba. Y uno dice, ¿qué pasó? Si hace unos años a bastonazos y ahora tráiganlo. ¿Qué creen que pasa, hermanos? Insista, hable, acérquese a su familia. No, porque rechazan a Cristo, me rechazan a mí. No, hermano, sígase hablando, sígase tratando con su familia. Trate de sacarle la plática en algo y de repente ahí, ¡pum!, le anuncia el evangelio. Eso es lo que hizo Cornelio, hablarle a su familia. Pero también hay otra acción. Dice la Biblia en Hechos 10:24. Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hizo Cornelio? Convocar a su familia y a sus mejores amigos. Yo quiero que subraye esto en su Biblia: convocar. Subráyelo. Si no trae lápiz, salivazo, subráyelo. Pídele el prestado al de al lado, préstame tu lápiz, subráyelo. Hermanos, es una palabra tan sencilla, pero a mí me llamaba la atención, hermanos, porque Lucas, al registrar este hecho, utiliza una palabra griega, sunkaleo. Y el prefijo sun es juntar, unir. Y kaleo, llamar, hacer una invitación. Muchas veces un caleo se traduce como hacer una asamblea, una reunión familiar, una reunión de personas. Unir a un grupo de personas con un propósito. Eso es un caleo. Reunir a un grupo de personas con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de Cornelio de invitar a sus familias y a sus amigos? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, Cornelio no sabía de qué se le iba a hablar. Simplemente les dijo, quiero que vengan porque me apareció un ángel que llamara a un hombre que se llama Pedro y va a venir y nos va a decir algo. Yo no sé lo que nos va a decir, pero yo quiero que vengan conmigo y escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Ese era el propósito por el cual reunirlos. Dios tiene un mensaje y yo quiero que ustedes lo escuchen junto conmigo. Ahora aquí el sunkaleo, el convivio, no fue una carnita asada, un cumpleaños, no. El propósito de la reunión era específica, escuchar un mensaje divino. Hermanos, ustedes y yo podemos hacer esto. Un día, háblele a su familia, invítelos a comer. Recuerden, el propósito no es la comida, el propósito no es eso, el propósito es de que puedan escuchar la palabra de Dios. Ese sea el propósito. ¿Lo ha hecho alguna vez, hermanos? Yo le invito a que lo siga haciendo y los que no, lo intenten. Miren, hermanos, hace años, no sé si recuerdan a nuestro hermano Alfonso, Poncho. Una vez Alfonso me dijo, pastor, yo tengo un proyecto. A ver, dime, ¿qué pasó? Voy a hacer una fiesta. Rentó un salón, rentó meseros, compró platillos de 3 tiempos, comida, música y todo. ¿Y quién cumpleaños? No, nadie. ¿Graduación? No, tampoco. ¿Te vas a casar? No, tampoco. Bueno, ¿para qué rentar un salón? ¿Para qué comprar un paquete de platillos de comida? ¿De qué se trata la fiesta? Es que
estoy invirtiendo esto para el reino de los cielos. Invité a mi familia y mis amigos del trabajo de Papantla, todos los que conozco. Quiero, pastor, junto con usted, con el hermano Andrés y con otros jóvenes, a que vayan y prediquen el evangelio a su familia y a sus amigos. Para mí fue algo sorprendente. En ese dinero, lo que gastaste, uno diría, cómprate un teléfono, vete de viaje. Pero rentar un salón, comprar comida, porque hasta su familia llegó, los amigos, y no sabían. Dice, es que ellos no saben. Yo solamente los invité a comer al salón. Ellos llegaron así, y cuando vieron la música y la palabra, y unos se pararon, gracias, porque necesitábamos oír una palabra, gracias. Hermanos, uno tiene que sembrar, el crecimiento se encarga el Señor. Pero a mí me conmovió ver la vida de un joven con el deseo de que su familia y que sus amigos escucharan el mensaje. Y sé que en su tiempo, en su momento, esa palabra va a dar fruto. Hermanos, ¿no lo podría hacer usted también? Miren, hermanos, ahorita por cuestiones de salud, clima y actividades, yo quería que en octubre termináramos de evangelizar cada una de las esquinas de la López. Nos falta una calle y media, ya estamos por finalizar. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que ahora lo que sigue es hacer cultos en los garages, en las casas, en los patios de los hermanos. Pero un culto evangelístico. Se va a invitar a su familia, va a invitar a sus amigos, a su familia. Te invito a casa, ¿qué? Ven a casa, hay una comida, hay algo especial. Y pum, les predicamos el evangelio. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren abrir una casa como Cornelio? Van a invitar a su familia, van a invitar a sus amigos, van a invitar a sus compañeros de trabajo. Así, no digan, no con engaño, va a haber carne asada. No, si quiere hacer comida, quiéralo. Y si no, no importa. Hay un propósito, un caleo, un propósito de reunir y hacer un llamado, que se escuche la palabra de Dios. Vamos a trabajar en eso. Si no quieren que predique yo, predica otro, no se importa. El chiste es predicar el evangelio. Esa fue la estrategia de Cornelio. Invitar. ¿Y a quién invitó, hermanos? A sus parientes, a su familia, a sus amigos. Por eso, mis amados hermanos, hagamos la misma estrategia de Cornelio. No espere de que baje un ángel y le diga a su familia. No, ahora hay que hacer nosotros. Recibimos el mensaje, hay que hablarles. Amén. Y por último, el principio número 4. Este principio es centrados en el mensaje del evangelio. Usted va a leer, hermanos, en Hechos 10. Una vez que llegó Pedro a la casa de Cornelio, desde el versículo 34, ahora empieza a hablar Pedro. Ya habló Cornelio, ya hablaron muchos, ahora le toca hablar al apóstol Pedro. Pero aquí lo importante es qué es lo que dijo Pedro. Ahora, ¿para qué voy a reunir a mi familia? Les vamos a dar mensaje. ¿Qué mensaje? Yo tengo que evangelizar. Pero hermanos, tristemente no sabemos evangelizar. Se los digo así. No sabemos evangelizar bíblicamente. Yo les pregunto, hermanos, ¿quiénes vinieron en el mes de agosto al taller de evangelismo en los martes de oración? Levante la mano. Gloria a Dios. Pero nos faltaron más hermanos. Tuvimos todo un mes enseñando por qué hay que evangelizar, cómo evangelizar, estrategias, porque necesitamos aprender. Porque muchas veces nosotros pensamos evangelizar y lo que decimos no es el evangelio. Yo quiero que quede claro, iglesia, lo que no es el evangelio. Porque muchas veces hacemos esto y nos equivocamos. Muchas veces le decimos a nuestra familia, ven a Cristo, Él te va a dar el trabajo que cuanto quieres. Ven a Cristo, Él te va a ayudar en tu problema matrimonial. Mira, ven a Cristo porque Cristo te va a sanar, te va a restaurar. Cristo te va a dar un propósito, te va a empoderar. Mira, cuando vengas a Cristo, tus problemas se acabarán. ¿Eso es el evangelio? No. Ese es el famoso evangelio de la prosperidad. Un evangelio que ni siquiera es bíblico. ¿Pero qué creen? Esa es la forma que hemos evangelizado.
Como si ofreciéramos una tarjeta bancaria. Desde que recibí a Cristo todo mejoró. Hermano, yo no digo que el Señor no nos pueda bendecir. Claro que el Señor bendice, claro que el Señor sana, claro que el Señor restaura, claro que el Señor hace. Pero ese no es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es Cristo Jesucristo, su obra y lo que Él hará. Ese es el mensaje y necesitas conocerlo. Porque no vas a poder evangelizar a tu familia si tú no conoces el Evangelio, y no va a experimentar la salvación. Quiero que vea paso a paso lo que Pedro dijo, y esto sea una pauta para nosotros entender lo que es el Evangelio. Vamos a leer el verso 36, Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así Pedro inicia su discurso. No inició: hoy yo quiero prometerte salud, hoy yo quiero prometerte un trabajo, hoy yo quiero prometerte bendición. No, su mensaje fue cristocéntrico. Ni siquiera la importancia es yo, israelita, judío. No, hermanos, el mensaje es posicionar a Cornelio y su familia que miren y conozcan y crean en Jesucristo para que puedan ser salvos. En el verso 38, Pedro sigue hablando de Jesucristo y el ministerio que Cristo hizo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sigue hablando de Cristo y de su poder, porque esos testimonios de sanidad, de liberación, lo único que hacían era confirmar las palabras de los profetas de que Jesucristo es el ungido del Señor. Su mensaje sigue siendo cristocéntrico, porque más adelante él habla cómo los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de él, y sus hechos son testimonio de que Dios estaba con él. Mensaje divino. Verso 39. Ahora, ¿qué dice Pedro? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hermanos, esta es la columna vertebral del Evangelio: la muerte y resurrección de Jesucristo. El Evangelio, hermanos, hablar el Evangelio a nuestra familia es llevarlos a los pies de la cruz. ¿Qué significa la cruz del Calvario? ¿Por qué Cristo, a pesar de todo lo que hizo, fue a la cruz del Calvario? La pregunta es: ¿usted lo sabe? ¿Sabe el significado de la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Ay, pastor, ni siquiera sé lo que es expiatoria. Hermanos, eso es un problema, porque si yo no sé lo que significa la cruz de Cristo, ¿cómo voy a evangelizar a mi familia? Porque evangelizar, hermanos, no es que ellos crean en una religión, vengan y tengan una religión, vengan y ahora sean parte de mi club. Eso no es evangelizar. Ellos necesitan entender el significado de la cruz, la obra de amor más grande de Dios para todo ser humano, el lugar donde a ti y a mí nos correspondía morir a causa de nuestros pecados, donde Jesús satisfizo la ira y la justicia de Dios, porque todos somos pecadores y todos merecemos la muerte, pero Jesús pagó el precio por nuestros pecados. El cristianismo no es una filosofía, el cristianismo no es un estilo de vida, el cristianismo se centra en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuanto más signifique el sacrificio de Cristo a ti en tu vida, podrás expresarlo a tu familia. Repito, tu familia no necesita una religión, tu familia no necesita un club social, tu familia no necesita un lugar donde pasar los domingos. Tu familia necesita entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que predicó Pedro? Aquel que fue colgado en un madero. Pero verso 40: a este levantó Dios al tercer día. ¿No le da gloria a Dios? Jesucristo resucitó.
Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vana es nuestra predicación y nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, comamos y bebamos y vivamos como queramos y al final no hay resurrección. Pero el hecho fundamental y principal del cristianismo es de que hay una tumba vacía donde un día se depositó el cuerpo de Cristo, pero conforme a las promesas y al poder de Dios lo levantó de los muertos para que sea una esperanza para todo ser humano que un día también resucitaremos con Él. El evangelio es la resurrección de Jesucristo y por lo tanto implica que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Tú y yo no predicamos una religión cualquiera como hoy. Hay muchas religiones en el mundo. Predicamos a un Cristo de poder, a un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, un Cristo vivo que está con su iglesia y en su iglesia. Si usted no ha experimentado la obra de Cristo resucitado en su vida, ¿cómo va a poder evangelizar y ganar a su familia? Porque usted tiene una religión, pero necesita tener a Cristo en su corazón. Y cuando usted tiene a Cristo, usted sabe que eso es lo que necesita su familia, creer en un Dios vivo. Pedro predicó sobre la resurrección, pero no se quedó ahí. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos, y yo aquí lo tengo subrayado y quiero que lo subraye en su Biblia, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué es anunciar el evangelio, hermanos? Que un día todo ser hombre va a ser juzgado. Y el evangelio es la buena noticia para que el día en que tú seas juzgado seas encontrado inocente por la sangre de Cristo. Pero ¿qué va a pasar con las personas que sean declaradas en el día del juicio de Dios culpable? ¿Qué va a pasar? Irán a una condenación eterna. ¿Quieres que tu familia vaya a una condenación eterna? No, tu familia necesita saber cada segundo que no podemos detener de esta vida. Haga este ejercicio en su casa. Agarre un traste con agua, meta su mano y trate de agarrar el agua. Nunca lo va a poder, se le va a escurrir. Así es la vida y así es el tiempo. El tiempo no lo podemos detener. Cada segundo que está avanzando es un segundo más que nos estamos acercando al día que tenemos que dar cuentas delante del Señor. Y tu familia debe de saber que su vida en la eternidad dependa de lo que está haciendo aquí. Y que si tu familia no escucha que un día va a dar cuentas, porque puede que tú le digas o no le digas nunca nada de Jesucristo, eso no va a quitar el hecho de que un día va a ser juzgado por Dios. Todos vamos a morir. Todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Tenemos que dar a entender a las personas que la vida no nada más lo que podamos lograr aquí en la tierra, es a dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Ya lo platicaste con tu familia? ¿Te preocupa la eternidad? Lo vimos en la semana de escatología. Miren al rico preocupado por la eternidad de su familia. Manda a alguien que le diga a mi familia para no estar aquí. El problema es que fue demasiado tarde. Por eso se le respondió al rico que estaba en el lugar de tormento. A Moisés y a los profetas tienen. Por más de que un muerto se levante, no van a creer. Tú tienes que predicarle el evangelio a tu familia. Y tienes que exponerlo a la luz de la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice que por medio del evangelio se ha expuesto y sacado a la luz la eternidad. Porque la gente no piensa en la eternidad. La gente piensa, y tu familia piensa, en el aquí y el ahora. Si no trabajo, no como. Si no hago, ¿quién hace? Aquí no hay cielo ni infierno, es aquí. Esa es la perspectiva de tu familia. Pero por más que tengo eso en mente, se van a enfrentar un día delante del Señor. ¿Y creen que el Señor no nos va a demandar a nosotros, hermanos? El evangelio no es darles ofertas del Buen Fin. El evangelio es hablarle la realidad. Dios ha establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Tus hijos van a estar delante del juicio de Dios. Tu esposo, tu esposa, tu suegro, tu suegra, tus hermanos, tus primos, todos.
Solo que nosotros tenemos la esperanza que cuando Cristo venga, gloria a Dios, resurrección, vida nueva, hermanos. Pero tu familia, ¿qué vamos a predicar en el evangelio? Diles esto. Yo te invito, hermanos, busquen en la Biblia textos bíblicos que tengan que ver sobre la fe y la condenación, la vida eterna y la condenación, y háblaselos. No te reciben, te dicen loco, no quieres, ok, la próxima. No dejes de hablar esto, hermanos, porque es un asunto de vida o muerte. Imagínense que aquí estuviera el templo cerrado y yo tengo la llave, no soy Pedro, pero yo tengo la llave de la puerta, y de repente un incendio aquí, y yo digo, pues traigo la llave, yo la puedo abrir para que todos salgan y se libren, pero diga, pues aquí guardadita está bien mi llave. ¿Qué creen que va a pasar con todos los que estemos aquí? Pues vamos a morir. ¿Y de quién creen que fue la culpa principal? Yo tenía la llave, yo podía abrirla. Hermano, lo mismo pasa con nuestra familia. Tú tienes la llave que es Jesucristo, el mensaje del evangelio. Todo ser humano es pecador y va camino a muerte, muerte eterna. Abre la puerta, háblales, anúnciales. Haz como Cornelio, invítalos a escuchar la palabra. No te canses, convócalos y muéstrales esta verdad. Y por último, verso 43. Porque no nada más es espantar gente por espantar. Porque miren, hace ratito risa y todos, nada más empecé a hablar del infierno y la condenación y todos me ven con ojitos así, ay, sí es cierto. Porque hermanos, eso conmueve el corazón. Pero miren lo que hizo Pedro en el verso 43. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Hermano, no nos olvidemos, el evangelio, de acuerdo a su palabra, es una buena noticia. Al final, hermano, no nos quedemos con espantar gente. El resultado es darle la buena noticia. Dios, en su voluntad, amor y misericordia, nos ofrece la oportunidad de salvación al que cree y se arrepiente, y Dios le perdona. Esa es la buena noticia. El perdón y llevar a nuestra familia a reconocer su pecado para arrepentimiento, para ser salvo. Porque muchas veces creemos, con que mi familia venga y pise el templo será salvo. No, necesita creer y arrepentirse. Hay que llevarles y centrarles el mensaje del evangelio de su necesidad de arrepentirse. Tu familia tal vez dirá, ¿y arrepentirme de qué? Todos. ¿Quién no miente? ¿Quién no? Yo también he matado cucarachas. ¿Quién no se ha tomado una? Al final hay mucha hipocresía. Todos tienen un pensamiento, ok, pero al final vas a ser juzgado. Todos somos pecadores. Necesitas arrepentirte, creer en Cristo. Cristo te ofrece oportunidad de vida. Ven a Él, cree en Él, aférrate en Él, conoce más de Él. Eso es lo que hizo Pedro, hermanos. Y ese es el verso 43. Ahora lea el 44. Todavía Pedro no termina, pero hermanos, con esto ya había dado Pedro todo el mensaje del evangelio. En ese momento creyeron, porque en ese momento se interrumpe el discurso de Pedro y el Espíritu Santo viene y los llena. Porque en cada palabra, mientras Pedro les fue trazando el evangelio, el Espíritu Santo los fue convenciendo y ellos creyeron, nacieron de nuevo y fueron llenos del Espíritu, bautizados en el Espíritu y después se bautizaron en agua. Qué glorioso es el Señor, porque se les expuso correctamente el evangelio. Expongámosles correctamente el evangelio a la familia y vamos a ver esos resultados. Recuerden, hermanos, principio número 1, toda persona necesita ser salva. Principio número 2, tenemos que obedecer el llamado a evangelizar. Principio número 3, tenemos que tener una estrategia para evangelizar. Y principio número 4, necesitamos centrarnos en el mensaje del evangelio. Y para eso hay que conocer el evangelio. Si hacemos esto, hermanos, el que tiene el mayor deseo de la salvación de nuestra familia no es ni el pastor ni usted, es Dios. Y Dios ha prometido
que se predique el evangelio, el Espíritu va a hablar. Algunos lo resistirán, otros se entregarán por completo, pero eso es obra de Dios. A usted y a mí nos corresponde hacerlo de Pedro, obedecer, ir, hablar y que el Señor haga su obra. Yo le invito a que esté de pie en esta tarde. Te hice una pregunta durante el sermón y te la quiero volver a hacer. ¿Para qué quieres tu familia aquí? Porque ¿saben qué, hermanos? Y esto a mí me emociona y le creo al Señor y lo estoy orando en estos días. Que tu familia esté aquí va a implicar un mayor reto, un mayor espacio, más personas en el ministerio para servir y atender a las necesidades. Es un reto. Y mi anhelo es ver no solamente a ti, que tu familia pueda venir, consolidar y crecer. ¿Cuántos lo quieren? Y es un reto, ¿verdad? Pero no solamente el tenerlos por tenerlos, sino que puedan tener un encuentro con Cristo, que puedan ser verdaderamente salvos, que puedan ser llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Porque se necesitan personas dentro de esta casa llenos y dirigidos por el Espíritu, capacitados en el Espíritu para servir, comprometidos no con el pastor y la iglesia, comprometidos con Cristo al hacer pública su fe de morir para el mundo y vivir para Cristo. La pregunta, ¿para eso quiere su familia aquí? ¿Para eso quiere su familia? ¿Para que sean salvos? ¿Para que sean llenos del Espíritu y crezcan en madurez espiritual? Y así como ustedes y yo, preparados para que cuando Cristo venga, estemos con nuestro Señor en las nubes. Pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor. Venga, venga, pídaselo. Pídaselo. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a llevar a cabo estos 4 principios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, los quiero ver aquí. Yo quiero verlos sirviéndote, amándote, luchando contra el mundo y el pecado, llenos de tu Espíritu Santo, llevando el evangelio a todo lugar, Señor, conforme al llamado y al propósito, porque yo sé que quieres lo mejor para tu familia. Quieres que tengan una buena familia, quieres que tengan un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajo, una buena casa, que tengan salud. Qué bueno, hermano, hermana, que quieres eso para tus hijos, para tu esposo y tu familia. Pero también te invito a que esta tarde también desees la salvación, la llenura del Espíritu y el crecimiento espiritual de tu familia. Hoy no los ves aquí, pero te invito por la fe. Créele a Dios, créele al Señor, porque Él desea que también tu familia sea salva. Vamos, iglesia, oren a Dios. Oren por su familia, oren por su familia. Señor, que mi esposo pueda ser salvo, que mi esposa pueda ser salva. Mis hijos, no te canses. No porque ya oraste hace 8 días, sigue orando todos los días, todos los días. Recuerda, no importa que digas, es que yo siento que es una buena persona, necesita la salvación. Porque si hoy muriera ese familiar y no fue salvo por haber creído y arrepentido de realmente ante Cristo, no estará eternamente con el Señor. Eso debe de tocar y mover tu corazón. Tal vez deseas la salvación, lo quieres. Sé que llevas años orando para que tu familia sea salva, pero tal vez no hemos obedecido el llamado del evangelio. Dile al Señor, ayúdame, yo quiero obedecer, no cansarme, no cansarme. Y si tu Espíritu Santo me dice, ve y háblales, confróntales, anímales, exhórtales, llámales, lo voy a hacer. A toda persona, lo voy a hacer, Señor. Que mis hijos conozcan de ti, que mi familia conozca de ti, también tus amigos y compañeros de trabajo. Cornelio llamó a sus amigos más íntimos. Tal vez tienes un vecino, una vecina que ha sido muy unida a ti.
un compañero de trabajo con el cual cuentas, le tienes confianza y han pasado muchas cosas, experiencias, vivencias para bien. Bueno, esa persona también necesita ser salvo. ¿Cómo le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? Atiende al llamado del Espíritu. Obedece, porque esa será una bendición para que la familia sea salva. Ten una estrategia. Reúnelos. Que el Espíritu Santo ponga en tu corazón: pastor, yo quiero invitar a mi familia tal día. Quiero que vaya y predique el Evangelio. Lo vamos a hacer. Pero que usted ya esté orando por el día, por el lugar, orando para la predicación. Mi propósito de llamarles es para la salvación. Que mis vecinos, que todos escuchen. No nos cansemos, hermanos, de evangelizar. Evangelizar no es nada más que el pastor lleve una bocina o que 2 o 3 hermanos lleven un papel. Evangelizar es hablar el mensaje que trae salvación a la vida del hombre. Vamos a hacerlo, iglesia, en todo momento, en todo lugar. Aprovechemos oportunidades para anunciar el Evangelio. Iglesia, prepárate. ¿Qué mensaje vamos a dar? Conoce el Evangelio, vive el Evangelio. Pídele al Espíritu Santo: ayúdame a entender la realidad del Evangelio. No es que pertenezcan a un club social, es que sepan cuál es su condición, que hay una naturaleza muerta en ellos, porque no han creído en Cristo, están muertos en sus pecados y delitos. Pero Dios ha decidido darnos vida por medio de Jesucristo. Lo tienen que saber. Tienen que saber quién es Cristo, lo que Él ha hecho, lo que consiste su sacrificio en la cruz. Era el lugar que nos correspondía, era el castigo que nosotros merecíamos. No el amor, no el perdón, no la gracia. Merecíamos la ira de Dios. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de salvación. Cristo tomando nuestro lugar, sufriendo nuestros azotes, sufriendo nuestros golpes, sufriendo nuestra culpabilidad para que podamos ser reconciliados con Dios. Que eso es lo que yo pueda hablarle y no me canse de hablarle a mi familia. Que crean que el Dios que creemos es un Dios vivo. Él resucitó. Y esta es la esencia de nuestra fe. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día y ascendiendo a la diestra del Padre. Él está ahí. Él vive e intercede por sus hijos. Y nos ha dado de su Espíritu al Consolador. No es una religión, no es un dogma, no es una filosofía humana. Jesucristo, poder de Dios. Jesucristo, poder de Dios. El Evangelio es poder para salvar, para transformar. Vamos, hablemos del Evangelio. Hablemos del Evangelio a nuestra familia. Que se den cuenta hacia dónde lo están llevando sus pasos. Que no quede en nosotros el remordimiento. Nunca le hablé a mi papá, nunca le hablé a mi hijo, nunca le hablé a mi esposo. Que el día que muera, si no recibió a Cristo, iría al infierno. Que no haya remordimientos después. ¿Dónde estará el alma de mi familiar? Ahora que hay vida, ahora que hay oportunidad, porque Dios espera que todo hombre proceda al arrepentimiento. Vamos, prediquemos, vamos, hablemos, anunciemos el Evangelio, que es vida y es una buena noticia. Y que Dios está ofreciendo arrepentimiento. La gente tiene que reconocer que le ha fallado a Dios, que ha pecado y toda su vida ha ofendido a Dios. Pero que Dios nos ofrece limpieza y purificación por medio de la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que limpia el corazón del hombre del pecado, de la maldad y de la iniquidad. Tal vez tú digas: mi hijo, mi nieto necesita un psicólogo. Antes que eso, necesita de Cristo. Predícaselo.
Tal vez dices, este familiar no puede salir de las drogas y del alcohol. Necesita un anexo. Antes de un anexo, necesita a Jesucristo. Él lo hace libre. Antes de que veas, el corazón de mi familiar nunca cambiará. Necesita a Cristo, predícaselo. Porque para el que no cree, la cruz es una locura. Pero para los que creen, la cruz del Evangelio es poder de Dios. ¿En qué estás creyendo, iglesia? ¿En quién estás creyendo? Créele a Jesucristo. Créele a Jesucristo. Y ve por tu familia. Dale la prioridad. No lo retardes más. Cornelio tardó 4 días y su familia fue salva. ¿Cuántos días quieres esperar? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Vamos, levántate, obedece. Vamos, levántate y obedece. Invita, insiste, habla, invita a tu familia que se acerque a Cristo.